Bueno, y acá estamos, bienvenidos, ¿cómo les va? Una vez más, la cuenta imperfecta de la política dio 1 más 1 más de 180, que es el valor del dólar, que va rumbo a los 200, aquellos 200 que yo les anuncié muy al principio de este año, en los albores del gobierno albertista cristinista, que se llevó todo puesto, hizo todo mal, tuvo sus 24 horas de Malvinas, tuvo su 2 de abril, le llegó su 14 de julio, y así va la vida de un gobierno sin destino y sin rumbo, que se ha terminado, es un gobierno terminado. Y cuando decimos que es un gobierno terminado, se puede evitar el helicóptero. Y entonces, ¿cómo se hace? Convocando a un gobierno de coalición, de unidad nacional, que complete lo que queda de este mandato con Dylan y con Alberso, para no romper la institucionalidad. Pero si se niegan, no sabemos si va a llegar el helicóptero, el monopatín, el subte, el barco, o cuál será el medio de locomoción, pero evidentemente si este gobierno no se detiene un segundo a reflexionar, va a ser muy difícil que le encuentre la solución a ese final que yo ya te anuncié, le puse fecha, día y hora del acta de defunción. La responsabilidad con el pueblo argentino y con la patria es asumir la catástrofe y ponerse a disposición del bien común, y a partir de ahí convocar a todos aquellos que puedan componer un gabinete de emergencia, donde el presidente obviamente pasa a ocupar de todo este andamiaje de resoluciones necesarias un rol secundario, porque hacia donde nos quiso llevar ya llegó, y acá estamos. La idea de no entender y seguir haciendo política de café. Hoy estamos en un cafetín de Buenos Aires y el gobierno no entiende que esto no es una cuestión de cafetín, ni de polémica en el bar. Esto es una cuestión de destino de la patria, destino colectivo, fin de una época, un cáncer terminal de una república necrótica. Y claro, se trata de la economía, estúpido. Este lugar donde estamos hoy tendría que estar lleno de ruido, lleno de gente. Y el gobierno dice, el COVID destrozó la economía. Por eso el cafetín de Buenos Aires está vacío. Y no es verdad. La realidad es que superamos el 1.000.000 de contagiados formales de COVID-19 en la Argentina. ¿A dónde habrán quedado la cara de esos espermatozoides fallidos llamados por el gobierno especialistas en infectología, que llenaban horas de televisión contándonos lo brillantes que eran y lo bien que le iba a la Argentina y lo mal que le iba al mundo con el COVID-19? Podíamos exportar un modelo de administración de salud pública. Hoy estamos primeros proporcionalmente por cantidad de habitantes en el mundo y quintos cuantitativamente. La catástrofe argentina, desde el punto de vista sanitario, es producto de una horrible gestión, de una pésima interpretación de la realidad, una muy mala o inexistente capacidad de prognosis de cómo administrar el tiempo y los recursos, y la demagogia de siempre de un modelo unitario, centralista, expoliador, anglosajón, criminal, socialdemócrata y radical, de querer poner todos los recursos en el AMBA y que el resto se mueran. Y entonces cuando el gobierno pensó que empezaba a empatar el partido con el COVID en el AMBA, explotó en todo el país y se transformó en imparable, porque los respiradores que venían de China se quedaban en el conurbano bonaerense, los pocos profesionales que van quedando de esta batalla contra el virus están concentrados fundamentalmente en el conurbano, y el resto tiene apenas algunas camitas y alguno que otro profesional de pie para dar una batalla desigual que genera hoy la catástrofe del mapa completo de la Argentina pintado de rojo, ese rojo que utilizaba Alberto Fernández para decir que todo andaba bien en la Argentina. Se acabaron las filminas, se acabó el discurso, se acabó el chamullo, se acabó todo lo que podía ser el cuento chino de un gobierno que mintió y volvió a mentir una y otra vez.
Las expectativas del pueblo argentino son saber cuándo y quién va a parar la subida y la trepada de la devaluación del peso contra un dólar que no tiene techo, porque ya rompió cualquier tipo de piso, que se ha transformado en un valor subjetivo y no por maldad del mercado, sino por incapacidad del gobierno de anclar la economía a las expectativas. Un gobierno que tira medidas sin constitución de un plan y la respuesta es la suba del dólar una y otra vez. Un país empobrecido que empieza a sufrir el desabastecimiento porque no hay precio y si no hay precio no hay mercaderías. Con lo cual empiezan a faltar desde ladrillos hasta insumos médicos o reposición de supermercados. Y si en las próximas horas el gobierno no acierta el diagnóstico y convoca a un gabinete ampliado de todos los sectores de la Argentina, en pocos días más el desabastecimiento va a generar espanto, terror, susto en una población que va a empezar a darse cuenta que hemos perdido, como en el 2001, la escala de la composición de la cadena de precios porque no sabemos cuánto realmente es la inflación acorde a emisión. Solo un burro, un animal, puede decir que la emisión no tiene que ver con la inflación. Porque cuando vos no corres la emisión con generación de riqueza, inevitablemente generás devaluación e inflación. La idea de que todavía la capacidad instalada puede alcanzar la corrida y que entonces no va a haber hiperinflación porque tenemos con qué bancar, todos esos análisis ortodoxos tienen que ver justamente con eso, con análisis ortodoxos. Y la crisis económica argentina ya es absolutamente heterodoxa. Solo Alberto Fernández y Cristina podían hacer este desastre al nivel al que hemos llegado. Del otro lado, uno tiene que soportar la cara del traidor a la patria de Mauricio Macri asomando por canales de televisión y por supuesto que genera violencia explícita, ¿no? Su sola presencia es violencia. Y entonces empezamos a jugar otra vez un partido difícil, donde la víbora bicéfala se vuelve a plantear como alternativa de sí misma y la sociedad sabe que tanto uno como otros son parte del cáncer argentino y que extirparlo es llevarse puesto a los dos. Pero la pregunta de la sociedad argentina es ¿qué viene? ¿Quién viene? Hoy vamos a compartir dentro de un ratito nomás con Perico Pérez, jugador de selección, un hombre honesto, transparente, mi amigo, un gran amigo, querido amigo, que tuvo una frase brillante. Dijo que el día que la clase media tenga un secretario general, de arriba y de abajo dejarán de chupar la teta de lo que la clase media genera y produce con su esfuerzo como entramado productivo. Y es absolutamente cierto, alguien tiene que representar los intereses de la pequeña y mediana empresa, del comercio, de los trabajadores especializados, independientes, monotributistas, los oficios liberales. Alguien tiene que ser el representante de ese espacio, como deberían tener representación los pobres jubilados, a los cuales se los saquea, y la CGT olvida a sus trabajadores pasivos y les suelta la mano un día después de la jubilación, para que el gobierno de turno los saquee, y entonces esos sindicalistas se quejan únicamente cuando el que saquea a los jubilados es un gobierno que no les es propio, pero que cuando tiene el color que les conviene se olvidan de los jubilados y justifican que les roben su salario, que son sus jubilaciones. Un país raro que necesita urgentemente superar esta etapa hacia el futuro. Ese futuro debe ser la Confederación Argentina. Pero en lo inmediato, vos que me estás escuchando sabés que hoy te fue mucho peor. Hoy volvió a subir el dólar, no sabés para dónde va a ir, hasta dónde va a llegar, nadie lo puede frenar. El gobierno no tiene confianza, no tiene expectativa, no genera credibilidad, con lo cual poco a poco nos vamos acercando al momento de la anomia absoluta en materia económica. Cuando tu salario ya no vale nada, no compra nada, la frase más común que podés escuchar es que alguien te diga, che, fíjate si me pagás a tiempo porque ya la plata no vale nada. Y si encima te demorás unos días, cuando la cobro, cada vez vale menos. La quiero usar por lo menos. Y claro, ¿por qué se rompió la cadena de pago en pesos? Porque todos van a comprar dólares, poco o mucho. La gente se trata de defender en su poder adquisitivo frente a una devaluación bestial que ya lo afectó y que hace que un vehículo que vale 180.000 pesos, una cifra
que seguramente no te darían nunca como crédito personal en ningún banco, y si vas a pedirlo, le costaría conseguirlo a un comercio o a una empresa, un préstamo de 180.000 pesos, un descubierto de 180.000 pesos, y hoy un vehículo que vale 180.000 pesos son $1.000. O sea que cuando compraste ese vehículo, por ahí lo pagaste 5, 6.000, 7.000 dólares en su momento. Y hoy vale 1.000. ¿Entendés? Y claro, la semana que viene puede valer 800. Y la otra puede valer 500. Entonces todos quieren los pesos rápidos. Si me vas a pagar en pesos rápido, que circule rápido, porque yo lo quiero gastar. Quiero cambiar el auto, comprar un televisor, pintar mi casa, lo quiero hacer ladrillo, lo quiero hacer cualquier cosa menos guardármelos. O ir y comprar dólares. Así sean 5 dólares, 20 dólares, 50 dólares o 100 dólares. El único ciego que no ve esto es el delirante de chaleco de fuerza del que está sentado en el sillón de Rivadavia. Pero claro, ¿cómo puede ese señor tener alguna pretensión de comprensión del fenómeno social económico si no trabajó en su puta vida? Alguien que fue mantenido del Estado toda su vida, que le robó al erario público su salario, que vivía de prestado en un departamento en Puerto Madero que dice ser de Albistur, o sea que ni siquiera generaba el dinero para financiar el techo donde dormía, hoy es presidente de la Nación. ¿Y cómo puede hacer alguien que nunca pagó una quincena, que nunca compró, que nunca vendió, que no sabe lo que es un remito y se lo confunde con una factura, para entender qué estás viviendo vos con semejante bestial devaluación? Claro, ellos creen que mientras mantengan la emisión y a la gente que depende de los sueldos del Estado o de los ingresos del Estado le llegue el sobre a fin de mes, el país va a estar en calma. Y eso es no entender que los que pagan los impuestos para que el gobierno reparta lo poco que recaude y lo mucho que emite, un día van a dejar de pagar. Imaginemos una huelga de impuestos. Que los sectores medio productivos digan, este mes no se paga, y el que viene tampoco. 2 meses de huelga tributaria. Huelga, ¿eh? Aunque tenga ganas de pagarlos después, pero por 2 meses nadie paga nada. ¿Qué haría el gobierno? ¿Con qué financiarían su demagogia, su imbecilidad, su estupidez, su pina? La gente está muy cerca de dejar de pagar todo porque necesita comer y vivir. Y como el salario cada vez vale menos y tenemos sueldos de Haití, en este momento es la economía, estúpido. Y la realidad es que hay cajas registradoras que ya hacen ruido cuando se abren porque están oxidadas desde hace 7 meses. Y ya no suena ni la campanita de la caja registradora. Se inicia un ciclo perverso de transformación de la economía al eje virtual para los sectores medios, para presionarlos con mayores controles tributarios y presión impositiva, y cada vez se emite más billete físico para las clases más postergadas que no pagan impuestos. O sea, la economía de los más humildes vuelve al siglo XVIII y a los sectores productivos que todavía abren su comercio, su café, su fábrica, su comercio, su lavadero de autos, a esos les aplican el siglo XXI para sacarles hasta el último centavo que se produce. Algo así como el bosque de Yarwood, ¿no? ¿Aparecerá Robin Hood? Por ahora tenemos Hood Robin, que es aquel que le roba a los que trabajan para repartirle a los ricos, el gobierno nacional. Si uno habla con los cachivaches que defienden todavía este gobierno, o que se dan por ofendidos porque yo le pongo los puntos a la embrarula que los conduce, uno no entiende ningún motivo razonable, salvo la pasión de los barrabravas, de esos que viven de lo ajeno, que roban, que se drogan, que venden merca, que se quedan con la venta de los patios y los estacionamientos apretando al presidente del club. Y eso es lo que pasa con este gobierno. Este gobierno está rodeado de barras bravas, que son aquellos que reciben la dádiva del Estado sin trabajar y se dan el lujo de criticar a los que trabajan y de querer decirles cómo tenemos que vivir. Hace pocas horas, un grupo de delincuentes terroristas mapuches tomaron por asalto los terrenos de una familia y la mantuvieron secuestrada. Están detenidos por suerte, por la acción fiscal y de la Fuerza de Seguridad, pero en este país ya es viva la pepa.
Este país es joda. Es un país con el dólar a 200 y el gobierno dice que no tiene plan económico y no lo quiere tener. Este país es un país donde la caída de ventas es estrepitosa y el gobierno dice que se está reactivando. Este gobierno bajó el salario y pagó el aguinaldo en cuotas, si se pagó. Y los sindicatos, en vez de salir a reclamarle al gobierno, salieron a apoyarlo el 17 de octubre. ¿Qué habrán leído mal de la doctrina peronista? ¿Con qué se habrán confundido las 20 verdades? Estamos en situación de quebranto y anomia social y en una preocupante y difícil situación porque aumentan los servicios públicos. Te llegan la factura con aumento. Porque el gobierno había prometido especificar las tarifas, pero también te mintió. Siguen dolarizadas y sigue siendo el dueño de los servicios públicos, el mismo que los recibió en los tiempos de las privatizaciones de Carlos Menem y que agrandó su emporio junto a su socio, que es Mauricio Macri, que es George Lewis y la basura de Milding. Veníamos a recuperar los servicios públicos, le permitimos que se los queden y aumentan las tarifas en plena pandemia y quebranto de la economía de los argentinos. El gobierno, para que los ricos sean más ricos, no tiene ningún problema. Y entonces la escala es muy simple de este gobierno. Los ricos son cada vez más ricos, la clase media es cada vez más pobre y los pobres son cada vez más dependientes de la dádiva de un gobierno al estilo del Partido Comunista Chino, que quiere control de ideología política y contralor del bolsillo de los más pobres para poder disciplinarlos. Témele a la ira de los pacientes, Alberto, porque cuando esas clases medias acorraladas salgan a la calle, seguramente vas a tener poco tiempo para correr. ¿Qué puede ser el detonador? Todos se preguntan, bueno, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Quién saldrá a la calle? ¿Cómo se producirá el hecho? La bomba está armada. Falta saber cuál es el detonador. Y eso puede ser cualquier cosa. Un tema de inseguridad. Por supuesto, ni se te ocurra tocar los ahorros de nadie. Te lo aviso, Cristina, y te lo aviso, Alberto. Ni se te ocurra tocar los ahorros de nadie. Pero bueno, puede ser eso, puede ser la inseguridad, puede ser cualquier cosa, porque la bomba está servida. Y en este momento el gobierno debería estar llamando al Cabaret de Olivos, a ese antro prostíbular, a todas las conciencias argentinas más lúcidas de todos los sectores para encontrar una salida de transición de los próximos 3 años y 2 meses. El gobierno debe aceptar que fracasó, que el presidente es un dibujo animado, que uno lo ve pero no existe, está ahí nada más, pulula por el Cabaret de Olivos, y que por ahí la puede pasar bien con Dylan viajando por el mundo, haciendo relaciones públicas y dejar que gobiernen los que saben. Si se niega a la realidad política de la Argentina que impone esta conducta de amplitud y de recogimiento espiritual para elevarse por encima de sus mediocridades y bajezas, seguramente se irán de la peor manera. Y también se pregunta a la sociedad cuándo se van, terminan el mandato, esto va a explotar. Pero la clase media también tiene sus agachadas y entonces la clase media está esperando por televisión que arranque otro. Porque creen que con lo que tienen en dólares pueden aguantar un poquito más o la van llevando. Esto el mes que viene se tiene que ordenar. Y finalmente, como el cuento de Cortázar, Casa Tomada, se van a terminar yendo de la casa tirando la llave porque sienten ruidos y tienen miedo y se van de a poquito yéndose y se van a ir y van a perder todo. Si no se defienden ahora, ¿cuándo se van a defender? Cuando ya sea tarde. La realidad es que ayer fueron por otros y hoy vienen por vos. Y si no reaccionás, serás de la cochería. La economía no tiene solución sin expectativas. Las expectativas tienen que ver con la credibilidad tiene que ver con un plan, el plan tiene que ver con conducción y la conducción tiene que ver con consenso social. Toda esa cadena está rota, por lo cual en este momento estamos a la deriva sin motor y sin vela. Nos llevan las corrientes submarinas, las mareas y el destino incierto a la buena de Dios. Todo parece normal porque cuando te levantás a la mañana y salís a la vereda, el árbol sigue ahí,
Por ahora el recolector de residuos pasó. Todavía vas a cargar nafta mucho más cara, pero vas. Y algunas cosas parecen normales, pero vos sabés que está todo mal. Vos sabés que no está normal, que parece normal. Y como si fuera el día de la marmota, esa película tan famosa, una y otra vez te levantás a la mañana para saber que mañana vas a estar peor. Y se cumple. Son tiempos de imaginación y desafío intelectual de un país muy joven, apenas 200 y pico de años, nada. Menos antigüedad que un castillo medieval. Pero la realidad es que aún así, jóvenes o no, adolescentes o no, en materia de existencia patriótica, no merecemos un destino tan complejo, tan degradante, tan humillante, para lo que fue una orgullosa y próspera nación. Una patria altiva y orgullosa, que hoy está en manos de estos cachivaches impresentables, de un lado y del otro. Pero día que pasa, argentinos de Salta, de Córdoba, de Santa Fe, de Jujuy, de Mendoza, de San Juan, de Santa Cruz, de Chubut, de Tierra del Fuego, de Misiones, de Formosa, de donde estés, de nuestra querida patria, te va a ir peor. Ayer tuvimos que asistir a la payasada de Axel Kicillof, chiquilín de Salita Azul, el pendejo de la Embrarula, presentando una temporada inexistente, una payasada, en donde, como siempre, no es ni chicha ni limonada, no es ni temporada ni no temporada. Podés ir a contagiarte cuando quieras, pero no tenés teatro, no tenés cine. Podés ir a Mar del Plata, pero no podés ir a Santa Clara, porque necesitas un permiso especial. Si te contagiás en un hotel, ¿qué hacen? Cierran el hotel y se van todos, en un día, en 2 días, en 3 días. 15 días después de cuarentena para todos los que estaban en el hotel, que por ahí fueron por una semana. Todo tiene el carácter de absurdo, de ridículo. O es o no es. Todos sabemos que Mar del Plata no está en condiciones de absorber sanitariamente de ninguna manera una ola de turistas. No pueden con lo que tienen, menos con la duplicación o triplicación de la población estable. Por poner un ejemplo, ni hablar de los municipios más chicos. No somos ni una cosa ni la otra. Cuando no había infectados, nos encerraron a todos en nuestras casas. Y cuando hay 1 millón de infectados comprobados y más de 30.000 muertos, te dejan ir de vacaciones a la costa atlántica. La realidad es que todo es un sinfín interminable de absurdo en lo económico, en lo político, en lo social, en lo sanitario. Y se hace difícil, ¿cómo explicarle a un extranjero o a alguien llegado de otra galaxia que aterrice en la Argentina y explicarle qué pasa en la Argentina? ¿Cómo explicarle los ideologismos estúpidos de un surdaje berreta, decadente, guerrillero y subversivo setentista, enquistado en un gobierno en el siglo XXI? ¿Cómo se les explica que esos idiotas y su descendencia son el peor cáncer de la Argentina y que esos imbéciles con todas esas taras pretenden conducir la Argentina en medio de esta crisis? Necesitamos lo mejor de vos, argentino, pero ¿cómo hacemos para que lo puedas aportar con un gobierno que cerró el Portón de Olivos para que sea un prostíbulo? Y el presidente no entiende que debe estar 24 horas gobernando en gabinete ampliado, en estado de emergencia permanente, convocando a todos a encontrar una solución para tener un plan al cual él mismo anunció que está dispuesto a renunciar, que no tiene plan y que no lo quiere tener. Acá está el resultado de un gobierno sin plan que quiere anunciar medidas. Se vienen días cada vez más difíciles, te lo vengo anunciando, y tu billetera es cada vez más pobre. Yo hace algunos años llegué a Venezuela y grabé cuántos billetes tenía que poner en una máquina de Coca-Cola para sacar una lata. La inflación mataba al bolívar y tenía que buscar la manera
porque una lata valía casi 3.000 bolívares y no había billetes de 1.000 bolívares, había billetes de 50, de 100 bolívares. O sea que para una Coca-Cola tenías que poner 30 billetes. Y por ahí la máquina uno te lo rebotaba. Y si no, no tenías lata de Coca-Cola. Pero Venezuela, para llegar a esa situación, sufre de un bloqueo criminal, salvaje, asesino del imperialismo americano. Y nosotros, el único bloqueo que tenemos es cerebral. Por eso es tan difícil encontrar una solución. Es más fácil enfrentar el rumbo de una guerra que encontrar la orientación de quien no puede pensar. La pregunta es cómo pusimos un descerebrado en la Casa de Gobierno. Primero pusimos un traidor hijo de puta y ahora un descerebrado. Y atrás las ambiciones de la embrarula. Difícil menú el de la víbora bicéfala para el destino del pueblo argentino. El gobierno cree que va a arreglar esto con reuniones de cafetín, como este. Esas reuniones largas de zurdo de maní y cerveza, de San Telmo y los barrios porteños, que hacen la revolución después de mangarle a un amigo 1.000 pesos para el fin de semana. Y esto lo trasladaron al seno del prostíbulo del Cabaret de Olivos y del gobierno. Y el argentino promedio, que estudió, que se preparó, que montó una fábrica, un comercio, que pagó llave de un alquiler, que compró mercadería, que compró stock, que se puso a producir, que pagó impuestos, que liquida salarios, está muriendo no de COVID, de estrés y de infartos. Con un gobierno saqueador, expoliador, ruin, mediocre, que quiere encontrar la solución aumentando impuestos. Como si existiera un solo argentino que pudiera pagar un solo impuesto de los que ya hay. 170 impuestos tiene la Argentina y el 60% de tu caja se la lleva el Estado. Y el gobierno cree que la solución son más impuestos. Claro, como ellos no los pagan y su dinero es en negro, se lo llevan a la casa en bolsos. ¿Cuánto se habrán llevado de lo que imprimieron, no? Total, en 2.500 billones de pesos, que falten algunos millones, nadie se va a dar cuenta. Pero también sabemos que lo cambian por dólares. Porque cuando abrieron la caja de seguridad de la hija de Cristina, ¿qué había? Bolívares, pesos. 6 millones de dólares había. Cristina estaba dolarizada. Guzmán tiene su patrimonio en dólares y dijo que se lo ganó en Estados Unidos y que especificarlo es una decisión personal. ¿Cómo será para el resto de los argentinos? Para Guzmán es una decisión personal y para el resto de los argentinos es traición a la patria, Guzmán. La falta de respeto al intelecto de los argentinos no tiene fin por parte de estos funcionarios decrépitos, impresentables. Son el tren fantasma. Pero es hora de frenar esta montaña rusa y ponerle orden a esto porque esto termina muy mal. Y las explicaciones no son políticas, ni antojadizas, ni pasionales. Todos los relojes de la cabina de control de este avión están en rojo y las alarmas están sonando. El único sordo, ciego, es el gobierno. Porque el gobierno no padece sus propias políticas. Yo lo llamo una vez más a la reflexión. Alberto Fernández, entrega al gobierno. Quédate. Total, tu presencia no molesta. No sos ni una cosa ni la otra, no existís. Quédate con Dylan en Olivos, tenés 3 años de alquiler pagado, así no le robás el departamento a tus amigos. Pero entrega al gobierno a los que saben, convocá únicamente a una mesa redonda, grande, donde todo el pensamiento argentino se siente a salvar la patria y vos no seas un estorbo. A Cristina pedirle que se vaya a cuidar los nietos, ya es hora que te jubiles. Y si por casualidad terminas en cana, que te vayan a visitar a la cárcel, Cristina. Es problema tuyo, no de la Argentina. Los argentinos no tenemos por qué pagar tus problemas. Porque a pulso te has ganado situaciones de confrontación con la mayoría de la sociedad argentina. Los que te siguen con amor son una minoría absoluta, Cristina. Y el versito ese de extorsionar a la sociedad con el paquetito que juntás para negociar tu
con mucha habilidad negociar tu sostenimiento, que te dé algún poder para seguir tirando para adelante, es cada vez más exiguo, cada vez queda menos gente, solo los talibanes y los barrabravas. Son tiempos de construir la Argentina de Perón y Frondizi. Y de todas estas crisis nace una oportunidad. La gran oportunidad es enterrar la República, velarla y darle nacimiento a la Confederación Argentina. Como te digo, un día tras otro. A los peronistas convocarlos a no ser obsecuentes absurdos de un gobierno terminado, fracasado, impresentable. Córtenla con el discurso de todo por el gobierno, porque este es bueno y el otro era malo, córtenla. El pueblo entiende seriamente a los dirigentes cuando estos muestran que son inteligentes. Y cuando se ponen en el lugar correcto, cuando decíamos que no había que ir al Fondo Monetario porque era traición a la patria y Macri iba al Fondo Monetario, muchos de esos dirigentes sindicales hacían marchas gigantescas para putear al gobierno porque iba al Fondo Monetario. Ahora fue al Fondo Monetario Cristina y Alberto. ¿Qué hacen ahora? No vi las marchas, no se quejaron, no vi insultarla a Cristina y Alberto. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Cuando lo hace Cristina y Alberto, ¿está bien? ¿O ustedes solo puteaban porque no tenían el pedazo que ahora pueden conseguir con este gobierno impresentable? ¿Cómo funciona? Hay mucho por hacer y lo primero es poner las cartas dadas vuelta, jugar un póker abierto, no tirarnos la suerte entre gitanos y entender de verdad que es la hora de los argentinos, o habrá llegado la hora de escribir la autopsia de la Argentina, porque este rumbo es rumbo terminal. Invocar a la conciencia de Cristina y de Alberto es imposible porque no la tienen, y pedirles que den el paso al costado razonable y racional no va a suceder. Seguramente tendremos que chocar para juntar los pedazos y ver cómo nos reorganizamos, porque no van a tener la grandeza jamás, como no la tuvo Fernando de la Rúa, que hasta una semana antes sus hijos, los del grupo Sushi, pensaban en la reelección del padre, que una semana después iría en helicóptero. Siempre hay un estúpido que le dice al presidente de turno o a la vicepresidenta de turno que todavía hay espacio social, que todavía queda tiempo, ya la vamos a dar vuelta. Y se llevan puesto al pueblo argentino, a sus familias, a su realidad, a su economía, hasta que finalmente es tarde y llega el helicóptero. Evitemos un destino trágico para los argentinos y entre todos convenzamos de la mejor manera a este gobierno impresentable, muerto, necrótico y que ya se terminó, de que ceda el control a una mesa de los argentinos, de argentinos bien paridos y preparados para sacarnos de esta crisis terminal y profunda que ha afectado fundamentalmente no a la tercera edad, a la clase media del entramado productivo. Este gobierno se propuso matar la clase media y lo viene haciendo como un sicario que mata con silenciador. Cada día hay una víctima de la clase media más a la cual le pega un tiro este gobierno. Pero lo hacen con silenciador para que no haga ruido y el de al lado no se les corra para el tiro que viene mañana. Despertate, argentino. Y si sos o te considerás de la clase media productiva, la que trabaja, la que paga salarios, la que paga impuestos, la que tiene imaginación, creatividad, la que desafía a la Argentina de los 170 impuestos, bueno, ponete de pie porque van por vos. Nos metemos con Perico Pérez.